Empiezo por decir, en su primer capítulo es que volver a ser nación, de eso se trata. ¿Y por qué digo eso? Porque tradicionalmente el concepto de nación se ha definido como un conjunto de personas que habitan en un mismo territorio, comparten un idioma común y unas tradiciones comunes. Bueno, el territorio lo tenemos, no han logrado hundir la isla aún. El idioma lo conservamos con sus variaciones dialécticas y hoy estamos desperdigados por todo el mundo, pero tenemos muchos cubanos que hablan muchos idiomas y eso es una ventaja también para un país que en el futuro probablemente tenga que vivir de ser una economía exportadora de bienes y servicios. Pero el problema son las tradiciones. Nuestras tradiciones que informan nuestra nacionalidad están heridas y maltrechas. ¿Por qué? Porque el marxismo lo que se empeña es en destruir tradiciones para crear el mito del hombre nuevo y sustituirlo con sus falacias. Y esas tradiciones cubanas, de lo que fue nuestro país y lo que fue nuestra república, han sufrido mucho. Y de eso se trata, de que el pueblo de Cuba vaya a poder de nuevo a volver a restaurar sus tradiciones y restañar ese ataque a la nacionalidad a que nos ha sometido Castro. Ese en realidad es el plan del libro. El plan del libro es en cierta forma un silogismo de ir de lo general a lo particular. Hablamos mucho de unidad. Hay infinidad de opiniones en Cuba, infinidad de personas con ideas diferentes. Pero ¿cómo se puede lograr una verdadera unidad? Bueno, Thomas Paine, cuando escribió su famoso libro en Estados Unidos, también había gente con diversos pareceres, y lo vemos en la Convención Constituyente de Estados Unidos, de diversas extracciones sociales. Lo que dijo es que había un factor de unidad que era la libertad. Y en eso todo el mundo está de acuerdo. El hombre quiere ser libre. Y bueno, pues en esa base de la libertad tenemos que informarnos y mantener la unidad cubana, queriendo tener libertad. Una vez que el cubano entienda eso, podemos tener unidad. Ahora, hay ciertas condiciones para tener la libertad. Y la libertad, en definitiva, se basa en la división de poderes y en el respeto a la ley natural. Hay dos tipos de gobiernos, y yo los recalco en el libro. Los gobiernos que concentran el poder y los gobiernos que dividen el poder. Y todas las demás etiquetas son más o menos superfluas. Los gobiernos que concentran el poder o son dictaduras o tiranías o tienden a ser dictaduras y tiranías. Y los gobiernos que dividen el poder promueven la libertad y la democracia. Entonces, es muy sencillo. El cubano tiene que entender eso y no dejarse engatusar por ningún demagogo de palabras fácil que prometa de todo lo que no puede dar y no dé nada. Y volviendo a ese tema de la división de poderes y los derechos humanos que hoy en día se habla tanto, están simplemente basados en la ley natural. La ley natural pues nos dice que nacemos con esos derechos que son innatos, no nos los dio el Estado, pertenecen a la persona simplemente por ser persona. Y además son inalienables, quiere decir que no se pueden ceder en parte, son indivisibles, son imprescriptibles, no cambian con el tiempo y son universales porque corresponden a todos los hombres. Nuestro precursor de la independencia, que es el padre Varela, y me voy a permitir citarlo profusamente porque yo no puedo mejorar lo que él dijo hace 170 años, nos dijo en sus obras, hablando de la división de poderes y de cómo se conforma una sociedad, nos dijo lo siguiente: la sociedad jamás pretendió ser esclava de su gobierno, ni renunciar a sus derechos de adelantamiento y perfección. Todo pacto social no es más que la renuncia de una parte de la libertad individual para sacar mayores ventajas de la protección del cuerpo social, y el gobierno es un medio para conseguirlas. Ningún gobierno tiene derechos, los tiene sí el pueblo para variarlo, cuando él se convierta en un medio de ruina
en vez de serlo de prosperidad. Esto se dijo en 1821 y pudiera ser perfectamente aplicable hoy en día. Digo yo aquí que si Félix Varela viera la Cuba de Castro nos diría hoy igual que hace 180 años. ¿Qué nación podrá merecer este nombre si no es libre? Cuando todas las cosas se hayan trastornado y los hombres hayan llegado a perder sus derechos imprescriptibles, sin poder reclamarlos, sino a costa de su propia existencia. Cuando un corto número, olvidando el origen de su poder, se haya hecho árbitro de la suerte de los demás, diremos que este es un pueblo feliz o un conjunto de esclavos en que la desgracia ha fijado su mansión. La proclama de Yara recogió su enseñanza y dijo, y cito, queremos disfrutar de la libertad para cuyo uso creó Dios al hombre. Profesamos sinceramente el dogma de la fraternidad, de la tolerancia y de la justicia, y consideramos iguales a todos los hombres, a ninguno excluimos de sus beneficios. Queremos que el pueblo intervenga en la formación de las leyes y en el reparto e inversión de las contribuciones. Queremos abolir la esclavitud, indemnizando a los que resulten perjudicados. Queremos libertad de reunión, libertad de imprenta, libertad de conciencia, y pedimos religioso respeto a los derechos inalienables del hombre, base de la independencia y la grandeza de los pueblos. De nuevo, Varela, nuestro padre en el pensamiento de independencia, influye en la proclama de Yara, que dice nuestra primera constitución, la Constitución de Weimar, pues establece la división clásica de los poderes del Estado, y entienda que esto es una constitución por una república en armas, ¿no? Son señores que andan a caballo moviéndose de un lado a otro en un campamento. Pero aún así, como eran gente de profunda educación e inteligencia, quisieron tener un régimen que no surgiera de aquello un caudillo. Estaban muy influidos nuestros patriotas por el caudillismo sudamericano, en que todo devenía en caudillos y en dictadores, y querían controlar eso. Y la Constitución de Weimar establece esa división clásica a pesar, como dije, de una situación de guerra. Recoge el concepto de los derechos naturales del hombre, establece en el artículo 24, todos los habitantes de la República son enteramente libres. La República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno. La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición ni derecho alguno. Qué interesante. Tratan de proteger los derechos individuales y dice que la Cámara no podrá atacar. Es una concepción nueva en el derecho constitucional, porque en realidad considera que quitarle garantías al ciudadano es atacarlo. Y es novedoso y preciso. Cualquier cercenación de un derecho personal, pues no hay duda que es un ataque a la ciudadanía.